Hoy vamos a hablar de la compasión. La lectura bíblica está en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versos 35 y 36. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Cuáles son las secuelas que deja una guerra? Toda guerra deja secuelas trágicas, deja muerte, hambre, pobreza, enfermedad, dolor, desesperanza. En fin, no ha existido ninguna guerra en lo que va de la historia de la humanidad que no tenga efectos devastadores. Cuando el Señor Jesús empieza su ministerio, la situación de los judíos era muy triste y cabe decir hasta deplorable. Te preguntarás por qué. Bueno, ellos habían sido conquistados por el Imperio Romano. Por tanto, el panorama político, social, económico y religioso era muy difícil de soportar. Por eso leemos en el Evangelio que cuando Jesús miró a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas. ¿Qué era lo que producía agobio y desamparo? Políticamente, ellos habían perdido el poder de guiar al pueblo. Aunque había maestros y estaban siendo guiados por la ley de Dios, no obstante no podían aplicarla en su totalidad. Tenían que someterse a las leyes de César. En lo social, el pueblo vivía en un constante temor por el levantamiento de grupos subversivos. Podemos leer en los evangelios que había un grupo allí llamado los celotas, y según lo que nos registran las escrituras, estos armaban a veces de vez en cuando ciertos levantamientos. Por allí leemos en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 37, se nos habla de un Judas de Galilea que llevó a muchos tras él. Eran personas que decían que no había que pagarle tributo a César y se rebelaban contra él. En el tiempo de Jesús ese partido tenía una fuerte influencia y Pilato mandó a que ese grupo fuese acechado y muerto mientras estaban ofreciendo sacrificios en una de las fiestas que habían hecho. ¿Cuántos padres creen que llorarían la muerte de sus hijos? ¿Cuántos hijos habrán quedado huérfanos? ¿Cuántas esposas habrán quedado viudas por la pérdida de sus esposos? El panorama social era muy triste. En lo económico ni se diga. Roma había impuesto tributos que debían pagar hasta los más pobres, sin mencionar el incremento que imponían los publicanos, lo que sumergía al pueblo en la impotencia de no poder hacer nada ante la injusticia. En lo religioso, imagínate, Jesús dice que estaban desamparados. Los escribas, fariseos e intérpretes de la ley, que en lugar de convertirse en un consuelo para el pueblo, lo que hacían era poner cargas pesadas sobre los pobres y desamparados. Dice Philip Yancey en su libro El Jesús que nunca conocí, que habían hecho tan difícil el acceso a Dios, habían dispersado la ley de Dios en 613 reglas divididas en 248 mandamientos y 365 prohibiciones. Y estas prohibiciones las habían reforzado con 1521 enmiendas. Para no violar el tercer mandamiento, se negaban a pronunciar el nombre de Dios. Para evitar la tentación sexual, habían introducido la práctica de bajar la cabeza para ni siquiera mirar a una mujer. Los más escrupulosos de ellos eran conocidos como fariseos sangrantes, debido a los frecuentes choques con paredes y otros obstáculos. Para evitar profanar el sábado, habían declarado ilegales 39 actividades que se podían considerar como trabajo. Imagínate, agobiados, cargados, totalmente desamparados. Consideraban a los enfermos, pobres y desamparados como malditos por Dios. Menospreciaban a las mujeres. Un fariseo daba gracias a Dios por no haber nacido mujer y por no ser un gentil. En medio de todo este panorama,
aparece el Señor Jesucristo. Permíteme decirte que la popularidad de Jesús no estaba basada en lo que decía, sino en que lo que decía lo vivía. Jesús amaba y recibía a los enfermos, a los pobres y desamparados. Él se compadeció de ellos, así dice la Escritura. La palabra compasión aparece por 7 ocasiones en el Evangelio de Mateo, y de esas 7 ocasiones, 5 se refieren a la compasión del Señor Jesucristo hacia los pobres y desamparados. Tú las puedes leer. La primera está aquí en Mateo 9:36, la otra en el 14:14, la siguiente en el 15:32 y por último en el 20:34. Esta palabra compasión viene de una raíz hebrea que significa dar mimos, acariciar, hacer fiesta con ternura. Y del griego, idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento, significa tener las entrañas con deseo, añorar, suspirar por anhelo de una manera vívida que sale de las mismas entrañas que se siente en el estómago. Para ponerte un ejemplo, ¿recuerdas aquella vez que te ibas a declarar a la chica que te gustaba? ¿Recuerdas aquella vez que ibas a experimentar una sensación que era única? ¿No sentías como que se te revolvía el estómago? Pues esa es la palabra que se traduce como compasión en el idioma griego. Es decir, a Jesús, cuando vio a la gente, se le removieron las entrañas. Es una sensación vívida. Los médicos hablan de que nosotros tenemos un sistema nervioso central y que también tenemos un sistema nervioso autónomo o vegetativo, le llaman. Ese sistema nervioso autónomo o vegetativo es el que nos lleva a experimentar ciertas sensaciones cuando vivimos circunstancias, cuando vamos a enfrentar cosas buenas, pero también cuando nos exponemos a situaciones difíciles. El Señor Jesucristo, cuando le veía las multitudes, las vio dispersas, desamparadas y despojadas. Al frente de Israel estaban líderes políticos y religiosos, pero ellos no tenían pastor. Estaban desamparados. Aun cuando había líderes, ellos no tenían pastor. Y es que hay una gran diferencia entre eso. Estos líderes políticos y religiosos no tenían ninguna orientación que ofrecer. No tenían nada que dar, mucho menos consuelo. Por eso el desamparo. Israel, el pueblo, estaba abatido, doblegado y postrado por las cargas sociales y religiosas. La compasión del Señor Jesucristo fue una conmoción interior, un quebranto. La gente estaba sola y necesitada, devastada por el desconsuelo. Y ellos fueron el objeto de la compasión del Maestro. Dice que Él recorría los pueblos y las aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino. Y ojo con esto, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. La enfermedad tiene que ver con dolencias físicas, con enfermedad física, pero las dolencias tienen que ver con las enfermedades emocionales, producto de las circunstancias. Yo te pregunto, ¿cuántos pueblos hoy están en la misma situación? ¿Cuántas personas hoy están atravesando esta misma situación? Vivimos en una pandemia y aun cuando no tengamos una guerra como la conocemos, estamos experimentando un ambiente de guerra. Estamos enfrentando un enemigo invisible y silencioso y que ya han muerto muchos en el mundo y ha producido dolor, angustia, devastación, muerte. Muchos están atravesando hoy situaciones difíciles, no tienen que comer, no pueden pagar los estudios de sus hijos, no pueden pagar los compromisos con las entidades financieras,
En fin, todo parece un caos. Gobiernos corruptos, gente que usa el dolor para beneficiarse, y todo esto produce dolor. Pero amados, el Señor Jesucristo sigue teniendo compasión. ¿Cuál fue el remedio para el dolor y el sufrimiento? Mira, Jesús anunciaba las buenas nuevas del reino. Y Jesús también sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Estamos llamados nosotros a compartir con otros de esas buenas nuevas. Y estamos llamados también a orar por otros, a pedir a Dios por otros. El Señor Jesucristo sigue encarnado en su iglesia. Él sigue siendo la única alternativa que los hombres tienen. Él sigue siendo la única alternativa que podemos elegir frente a todas las que el mundo está ofreciendo. El Evangelio nos habla de declarar y demostrar el amor de Dios como discípulos de Jesucristo. Estamos llamados no solo a decirle a las personas que Dios les ama, sino a mostrarles que Dios les ama con actos de solidaridad, de entrega y de amor sacrificial. Que Dios nos bendiga en esta tarea y que podamos ser consuelo para otros. Y si tú estás atravesando por dolor, ven a aquel que tiene compasión de ti, que conoce tu dolor. Y ¿sabes algo? A Él se le estremecen las entrañas por tu dolor. Ven a aquel que te ama y que puede darte lo que tú necesitas, lo que tú realmente necesitas, no lo que tú deseas, lo que tú realmente necesitas. Y lo que tú necesitas principalmente es ser libre, libre de todo aquello que te ata. Y a partir de allí experimentarás la gloria de vivir en Él, con Él y para Él. Que Dios te bendiga.